Bien, para poder armar este diseño, primero, antes de colocar los textos, vamos a ver cómo armar esta sección. ¿Por qué? Por un lado tenemos un círculo que va a tener un borde. Lo voy a sacar un poquito más, así se ve mejor. Entonces tenemos acá un borde con un relleno medio gris clarito. Después tenemos otro con un relleno gris sólido. Pues tenemos el mismo color en todos lados. Y después tenemos un tercer círculo que este tiene un relleno degradado, que es el que genera este efecto en las líneas, que le va a dar el efecto de luz en estas secciones. Por lo tanto, tenemos que diseñar 3 círculos. Y después vamos a tener un cuarto círculo, que este tiene un corte hecho en esta sección. Por lo tanto, también vamos a tener que hacer una elipse para hacer este corte que se encuentra acá. Vamos por partes. Vamos a imprimir la pantalla y acá en Corel voy a pegarlo. Así no tengo que andar yendo y viniendo entre una pantalla y la otra. Entonces acá tenemos lo siguiente, habíamos dicho que eran 4 círculos. Vamos a dibujar un círculo. Recuerden que para que el círculo siempre quede perfecto, mantenemos presionado control mientras lo estamos dibujando. De esta manera se va generando un círculo de ancho y alto. El tamaño va a ser el tamaño que ustedes quieran, más grande, más chico. Siempre tengan presente que tiene que caber dentro de nuestro espacio de trabajo. Una vez que tenemos el primer círculo, yo necesitaría agregar otros más y achicarlos hacia el centro. Entonces, si nosotros usamos la opción de duplicar, vamos a conseguir una copia, pero esa copia automáticamente se va a estar desplazando en otra ubicación. Y tendríamos que agarrar este nuevo círculo, ubicarlo en el medio, asegurarnos de tener la opción de encajar en objetos activada. Así yo puedo agarrar el centro del círculo y colocarlo en el centro de este círculo, para después, con Shift, achicarlo. Entonces serían muchos pasos. Para no tener que hacer eso, lo que vamos a hacer es usar la opción de edición copiar y edición pegar. De esa manera sabemos que el objeto se duplica, pero queda en la misma ubicación, o sea, en la posición donde se encuentra ahora. Y con la tecla Shift presionada, cuando yo me posicione en las esquinas, directamente lo único que voy a hacer es cambiarle el tamaño y desplazarlo hacia el centro. También pueden usar las opciones que se encuentran acá para poder copiar y pegar, o si no, desde el teclado presionan en la tecla del más, o sea, el botón de suma, y ya automáticamente tienen una copia. Es importante que mantenga Shift presionado por lo siguiente. Si yo no mantengo presionado Shift, cuando quiera achicarlo de una esquina, se va a achicar solamente desde esa esquina. Si se fijan, yo después tendría que ir a la otra esquina y achicarlo. Entonces, siempre, si yo quiero achicarlo desde las esquinas hacia su centro, mantienen presionada la tecla Shift. Y lo voy a achicar un chiquitín más. Entonces, el de afuera, que es un contorno, vamos a hacerle un gris clarito. El segundo círculo, vamos a hacerle un gris un poquito más oscuro. Voy a subir al siguiente nivel. Y el círculo que está acá es el que va a tener el relleno degradado. Vamos a ir hasta las opciones de relleno. Me voy a relleno degradado. Y desde acá nosotros teníamos 4 opciones de relleno. En este caso lo que voy a utilizar es la tercera opción, pues tenemos relleno lineal, relleno radial y después este es relleno rectangular. Acá así como lo tenemos, me genera, voy a hacer un clic afuera, me hace este corte. Eso porque faltan más colores acá. Entonces, si yo por ejemplo, acá tengo blanco y negro. Esto lo voy a sacar.
Me quedo solamente con estos dos. Desde estas secciones, si yo por ejemplo manipulo este pequeño rectángulo, voy cambiando cuánto espacio va a estar ocupando el tono blanco y el tono negro. Si yo lo traigo un poco más para este lado, fíjense cómo está ocupando el blanco mucho más espacio que el tono negro. Una vez que estoy acá, si yo por ejemplo hago doble clic en este punto, yo tengo este tono que lo voy a poner, por ejemplo, amarillo. Ahora me voy a otra parte del círculo, hago doble clic, le voy a poner otro tono, le voy a poner verde. Para que vayan viendo cómo es que funciona este degradado. Entonces fíjense que por cada punto de color me va haciendo estas divisiones. Y estas rayas que están acá se notan bastante por el contraste que hay entre un tono y otro. Este es un gris bastante más oscuro, o sea, no es este gris clarito, es bastante oscuro y hace contraste con este tono blanco. Así que vamos a ponerle un gris. Estos los voy a poner en blanco. Este voy a poner en gris. Vamos a hacer un poco más oscuro. Este tono también en gris. Y acá blanco. Voy a hacer doble clic acá. Vamos a ponerle gris. Y acá le voy a poner también blanco. Si por algún motivo necesito que estas vetas de color sean un poco más anchas, supongamos que el blanco no quiero que sea tan finito, hago doble clic al costado para crear otro tono y elijo nuevamente el blanco. Todo eso va a ser un poco más grueso. Lo mismo si yo quiero que esta parte gris ocupe más espacio. Digo, no, hay mucha distancia. Hay mucha distancia y esta parte queda demasiado gris clarita. Hago doble clic y agrego la cantidad de colores que necesite. Y fíjense que si yo esto los aproximo a los otros tonos, si yo lo alejo es como se va fusionando. Si yo lo acerco más, ahí fíjense cómo se va notando el contraste entre un color y otro. Para que no se noten estas vetas, ¿sí? La transición entre un color y otro y que quede un poco más esfumado, acá en Corel tenemos un botoncito que nos va a permitir suavizar este degradado. Al hacer un clic, ahí un poquito más o menos lo suavizo. No mucho, pero tiene un poco más de suavizado. Y de esa manera vamos armando lo que es el tono degradado. Fíjense que no se ve todo el círculo completo, sino que se ven algunas partes nada más. Así que de este mismo, así como está, presiono al más, voy a checarlo un poquitito, un chiquitín. Fíjense que es bien finito, no es mucho, más o menos por ahí. Le voy a dar un tono celeste como base. Y acá voy a dibujar la elipse. Voy a darle otro color también para poder identificarlo mejor. Y le vamos dando la forma. Selecciono con la tecla Shift ambos elementos y lo que voy a hacer es recortarlos. Y ya queda esta parte. No se olviden, a medida que van trabajando, sí o sí ir guardando los datos. Guardar como. Busquen la carpetita. Corel Draw, sí. Y lo guardamos. Una vez que ya más o menos tienen armado todo,
le podemos ir sacando el contorno. Seleccionamos todos los objetos, hacemos clic derecho y ya vamos eliminando lo que serían los bordes. Si el relleno degradado no me gusta cómo queda, lo puedo seguir editando. A pesar de que tenga otro objeto encima, yo lo puedo cambiar. Vamos a ponerle este mismo color. Vamos a guardarlo. Bien, ya tenemos la primera parte del CD armada. Ahora vienen los textos. Y me falta acá estos círculos. Importante porque tenemos desde acá. Vamos a seleccionarlo. Voy a hacer un duplicado y le voy a cambiar el orden. Orden delante de este azul. Y voy a cambiarle el tamaño. Con la tecla Shift lo vamos achicando un poco. Más o menos estaría. Y este va a estar recortando este otro objeto. Voy a usar, en vez de utilizar la opción que me permite recortar y que desaparezca el círculo verde, si yo le pongo detrás menos delante, me desaparece el círculo. Pero yo lo quiero seguir utilizando para cortar el resto de los objetos. Entonces en este caso voy a utilizar la segunda opción, que es la que solamente me permite recortar. Recorta el objeto, o sea, recorta el elemento azul, pero yo sigo conservando mi objeto. Lo voy a achicar un poquitito más. Y ahora voy a recortar el gris. Deja, nuevamente recortar. Me aseguro que quede el hueco. Y acá vamos a achicarlo otro poquitito. En este caso, este es otro diseño porque el color de relleno es diferente del resto. Acá tenemos gris y es como un tono blanco. Así vamos a hacerle acá un relleno blanco. Vamos a copiarlo. Voy a achicarlo un poquitito, voy a cambiar color nuevamente para poder verlo. Ahora lo tenemos. Entonces, este que está acá, hacemos otro más. Ahí estaría. Y este después va a estar cortando todos los objetos. Este va a estar cortando este que se encuentra acá. Después este blanco. Y me falta el degradado. El gris. Y después el último fondo. Para asegurarnos que está correcto, voy a darle un color de fondo. Creo un rectángulo, le pongo un color de fondo y ahí podemos ver a través de este objeto. Y este le damos un gris muy clarito. Creo que más claro de eso no se puede hacer. No, a ver. Doble clic. Bueno, es un blanco puro, es apenitas. Ahí está.
y un contorno un poco más gruesito, más o menos de 4. Ahí estaría. Y guardamos. Ahora vamos con los textos. Ahora sí. Lo que voy a hacer antes de continuar, voy a seleccionar todo y lo voy a estar agrupando. Clic derecho, agrupar objetos. De esa manera yo sé que no se me va a desarmar absolutamente nada. Voy a empezar por este que dice acceso por RTB o RDSI, que tiene que estar acá arriba. En vez de utilizar este círculo como referencia, voy a hacer otro círculo nuevo con Shift presionado, Control y Shift presionado. Y ahora voy a copiar el texto aparte para pasarlo al otro círculo. ¿Cómo hacíamos para que se adapte? Vamos a achicarlo un poquitito. Ahí estaría un chiquitín más grande. Eso igualmente después se puede cambiar. Una vez que ya tengo el texto, me voy al menú texto, adaptar texto a trayecto y le indico que lo quiero colocar acá en este círculo. En el momento que yo me acerco, automáticamente se va pegando. Y ahí ya lo tenemos. Si nosotros queríamos desplazarlo un chiquitín, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, podíamos hacerlo utilizando estos parámetros, o si yo me aproximo al inicio, o sea, donde comienza mi texto, mantengo presionado y lo podíamos desplazar manualmente. Creo que estaba bien como estaba antes. Sí, apenitas hay una distancia, pero es mínima. Una vez que ya colocamos el objeto, hacemos un clic sobre el texto para que se marque solo el texto y le cambiamos el color de relleno. Y lo que es el círculo, hacemos un clic en el círculo, clic derecho, y de esa manera, eliminando el contorno, el círculo sigue estando, pero como no tiene ningún tipo de color, no lo visualizamos en la pantalla. Si yo quería separarlo, vamos a ver un chiquitín por acá. Si yo quiero separar un poquito más la distancia, lo que puedo hacer es lo siguiente. Desde el primer parámetro podemos separar la distancia entre el texto y el círculo. Y también, si yo por ejemplo mantengo presionado acá, no solamente le cambio la dirección, sino que también puedo cambiarle la distancia con la misma herramienta. Y también lo puedo hacer desde acá. Siempre recuerden de usar líneas guías para más o menos tener una referencia. Un clic acá en el texto. Y ahí ya quedó. Un clic en el círculo, otro clic más para que se seleccione solo el círculo y le saco el contorno. Conexión gratis, este texto no necesita ningún tipo de trayecto, solamente es escribirlo. Nosotros podemos escribir las palabras, por un lado conexión, por el otro lado puedo escribir la palabra gratis, o presiono Enter y escribo todo junto. Voy a cambiarle la alineación a la derecha para que quede todo en esta ubicación. Vamos a ponerle conexión por un lado y gratis por el otro. Si está por separado, es más fácil darle un color y un tamaño distinto a cada uno. Yo, por ejemplo, puedo estirar este texto sin necesidad que se me deforme el otro texto que se encuentra acá abajo. Pero si yo de repente escribí todo el texto completo, la única opción de separarlo, yo tendría que ir acá para trabajarlo por separado, con la herramienta texto, seleccionar la palabra
y ahí recién la puedo pintar. Entonces, de esa manera puedo trabajarlos de manera individual. Desde el menú texto, si yo despliego las propiedades de texto, desde acá tenemos algunas opciones como cambiar el tamaño de fuente, que es la misma opción que tenemos desde esta sección. Y acá podemos cambiarle el tamaño de la letra. Entonces yo estoy cambiando solamente el texto que está seleccionado. Desde acá también le puedo cambiar el color. La ventaja que tiene es que cuando se mueva se va a estar desplazando todo junto. Y acá lo que tendría que hacer es, si yo quiero que se desplace todo junto, tendré que seleccionar los textos y agruparlos. Clic derecho, agrupar objetos, y ahí sí se va a estar moviendo todo juntito. Estos los textos los trabajan como a ustedes les resulte más cómodo. Si prefieren tener una palabra por un lado y la otra palabra por el otro, lo hacen por separado, no hay ningún problema. Vamos a seleccionarlo, le voy a cambiar la fuente. Esta es la fuente Mistral. Desde el menú texto, propiedades del texto. Acá, por ejemplo, está demasiado separado un texto de otro. Si yo lo tuviera por separado, podría agarrar gratis y levantarlo un chiquitín. En este caso, como está junto, sí o sí tengo que hacer uso del panel de propiedades de texto para poder cambiarle la distancia entre un elemento y otro. Entonces, desde acá, lo que vamos a hacer es cambiarle la distancia entre un párrafo y otro. Y lo voy a modificar. Entonces, de esa manera queda un poco más pegadito. Esta es una A con la misma fuente de antes, Mistral. No importa si queda un poquito más arriba o más abajo que el diseño terminado. No necesariamente tiene que quedar exactamente igual. Y ahora vamos a hacer este texto que está acá en el borde. Que este texto sería este que se encuentra extenso. La forma que lo vamos a hacer es la siguiente. Con la herramienta texto vamos a hacer un clic en la pantalla y vamos a escribirlo todo de corrido, o sea, no lo armamos de esta manera. Vamos a poner CD-ROM. Esto lo voy a desplazar. Y si quiero continuar escribiendo, puedo hacer doble clic para que se active el puntero, o si no, voy con la herramienta texto y hago un clic a continuación. Tengan en cuenta este detalle. Si está el cursor está de esta forma, tengo la A. Al hacer un clic me va a estar creando un punto para escribir un nuevo texto. Por lo tanto, si yo estoy cerca y aparece la letra A, significa que voy a estar haciendo otro texto nuevo y no voy a continuar el que tengo. Lo que debo hacer es acercarme hasta que el cursor cambie y aparezca el cursor de texto, que es un palito solo. Entonces ahí hacemos un clic y ahí podemos continuar. Bien, y ahí ya tenemos todo el texto completito. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Porque fíjense que es bien chiquitito. De ser necesario lo hago todavía más pequeño. Y este tengo que adaptarlo a este trayecto que se encuentra acá. Vamos a seleccionar el texto. Vamos a ir a la opción de adaptar texto a trayecto. Y fíjense que como las figuras están agrupadas, no me deja tomar como referencia
el círculo azul. Entonces voy a apretar escape y voy a hacer un círculo nuevo. Mantengo presionado Control y Shift y lo voy a hacer más o menos a esta altura. Texto, adaptar texto trayecto y me voy a asegurar que quede aquí en este lugar. Como podemos ver, a pesar que la fuente es bastante pequeña, lo único que me queda de espacio es esta separación. Y si yo miro el diseño terminado, la distancia que hay es mucho más grande. Fíjense que hay mucha más separación. Entonces significa que el texto tiene que ser más pequeño todavía. Ahí ya lo tenemos. Hacemos un clic, me posiciono en un punto, mantengo presionado y lo llevamos más o menos hasta esta posición. Vamos a ponerle, a ver, con 7. No, con 6 estaba bien. Ahí estaría. Ahora voy a hacer un clic en este círculo, otro clic para que me marque solo el círculo, y acá le voy a sacar el color de contorno, y ahí ya me queda mi texto. Si quiero que el texto no quede tan pegado en el borde, mantenemos presionado, y sin soltar puedo arrastrarlo, o si no, cambiar los valores que se encuentran acá, para la distancia entre el objeto y el texto. Y vemos que ya quedó más separadito. Si por algún motivo quiero darle un poquito más de distancia, supongamos que 6 estaba bien, 7 era demasiado. Entonces yo puedo poner 6,5 por ejemplo. Voy a poner 6,5 y Enter. Lo importante es presionar Enter una vez que colocamos el valor. Ahora vamos a hacer esta sección que dice utilidades. Nosotros habíamos visto que con la herramienta de texto, dependiendo de cómo lo estemos dibujando, podíamos obtener estas viñetas. Si nosotros hacíamos un clic, ese era un texto artístico, el cual no me permitía colocar las viñetas. Si yo quiero viñetas, mantengo presionado y creo una caja de texto para definir un texto de párrafo. Igualmente, si ustedes prefieren hacer un texto artístico y lo que sería la viñeta, hacerle un círculo al costado, se puede hacer, no hay ningún problema. Yo voy a hacer de las dos formas. Voy a hacer primero con el texto de párrafo, crear la viñeta, y con el texto común hacer un círculo, o sea, con el texto artístico. Vamos a ponerle mayúscula, utilidades. Recuerden que para cambiarle el tamaño del texto, si estamos con texto artístico, con texto de párrafo, sí o sí debemos utilizar el panel de tamaño de fuente para poder cambiarle el tamaño de este texto, ya que si lo estiramos de la esquina, vamos a visualizar el marco. Okay. Ya que si lo estiramos de la esquina, solamente estamos cambiando el tamaño del marco, o sea, el área del texto, y no el tamaño de la fuente en sí. Más o menos ahí utilidades. Ahí estaría bien. Ahora, ¿cómo hacía para agregarle la viñeta? Desde el menú texto, vamos a la opción de marcas y acá activamos la opción de usar marcas. Siempre tengan en cuenta el botón previsualizar, esta casilla que esté activada para ver los cambios. La fuente donde aparecen los símbolos es la fuente Winding, que por defecto ya viene en Windows. Y acá está la lista de los símbolos. El círculo está bien.
En la opción de tamaño, yo puedo modificar el tamaño únicamente de mi círculo. En este caso, vamos a hacer la caja un poco más grande. Y ahí lo tenemos mucho más amplio. Desplazamiento. Después tenemos desplazamiento de línea base. Y después está la opción del espaciado, o sea, la distancia que va a haber entre lo que es la viñeta y el texto. Fíjense que cuanto más grande es, más se aleja el texto de la viñeta. Así que vamos a hacerlo que quede lo más cerquita posible. Y acá donde dice desplazamiento de línea base, ahí le podemos cambiar la altura. Ya sea si el valor va a ser positivo o va a ser negativo. Si nos gusta, ponemos a aceptar y ahí ya queda. Siempre que tengamos que hacer alguna corrección, volvemos nuevamente a texto, marcas y hacemos las modificaciones que queramos hacer. Y ahí acá ya lo tengo. Vamos a seleccionar y ahí el texto ya me queda. Bien, se me fue un poco la mano con el tamaño de la viñeta. Vamos a marcas. Ahí estaría. Y ahora tengo que cambiarle el valor. Y esto tiene que estar mucho más junto. Ahora sí. Después, ¿qué pasa si yo no quiero usar las viñetas? Porque considero que son demasiados pasos. Hago el texto por un lado. Y un círculo por el otro. Vamos a ver más o menos el tamaño del texto. Este es de un 16, así que esto también lo vamos a hacer de 16. Y el círculo más pequeño. Voy a sacar el contorno. Y ahí lo tengo. Y ahí lo aproximo. Para que quede bien alineado, selecciono ambos objetos. Desde el menú Objeto, Alinear y Distribuir, le voy a decir que se alineen con los centros horizontales. Entonces, si de repente este círculo está demasiado arriba, vamos acá, Alinear, Centros Horizontales, y acá vamos a Objeto, centros verticales. Mire el dibujito y ahora sí, centros verticales. Entonces ahí se ajusta al centro de los elementos. Centro y centro. Entonces no tenemos que andar cambiando los valores de las viñetas. Si yo, por ejemplo, voy a marcas, si cambio el tamaño de la viñeta, después voy a tener que cambiar lo que es el valor del desplazamiento. Si la viñeta la quiero mucho más pequeña, fíjense cómo cambia de posición. Como está en -6, entonces queda más abajo. Y lo que tiene bueno es que si yo marco todo, puedo cambiarle, hago más grande todo junto. Pero están las dos opciones. Después cada uno utiliza la opción que más le guste. Una vez que ya está el texto, en este caso como son dos elementos separados, lo que tengo que hacer es agruparlo para que si yo muevo el texto, el círculo lo acompañe. Ahora lo que me está faltando
es esta figura que se encuentra acá, que la podemos hacer tranquilamente con, puede ser con Bezier o con línea de 2 puntos. ¿Ya? Ustedes eligen cuál quieren usar. Yo voy a usar línea de 2 puntos. Voy a empezar desde acá y voy a arrastrar hasta acá abajo. Vamos a hacer la curva. Es una curva un poco más pronunciada y acá que quede un poquito más derecho. El color de la línea, voy a hacer clic derecho porque es un contorno. Ahí le hago clic derecho en el blanco para darle un color de relleno. Y lo voy a hacer más grueso. Voy a colocar acá el texto, utilidades, como para tener una referencia del grosor. Y voy a ponerle 50. Vamos a colocar utilidades por delante. Y le voy a corregir un poquito la curva. Vamos a poner 60. Ahí, con 60 estaría bien. Ahora, esto no es más que una línea. Si yo, por ejemplo, le quiero cambiar color, tengo que hacer clic derecho para poder cambiarle el color del trazado. Lo que voy a hacer es convertir este trazado en un objeto, porque yo voy a necesitar que quede más o menos esta curva que se encuentra acá. Así que desde el menú Objeto voy a convertir este contorno en un objeto. De esta forma es como si yo lo hubiera armado de cero usando Bezier. Fíjense que acá está el nodo. Cada uno de los nodos son 4 nodos. Voy a agarrar este nodo y lo voy a estirar para acá. Y este nodo también, que queda en el borde. Y ahora lo voy a convertir en curva. Ahí ya queda. Vamos a ir guardando cada tanto. Y el texto, este que está atrás, vamos a colocarlo delante de la figura. Clic derecho, orden, delante de esta figura que está acá. Ahora, este de utilidades comienza blanco, pero después este color empieza a desvanecerse. Como el fondo de este CD es de un color celeste, pues el color que tenemos acá, yo podría agarrar mi rectángulo y darle un relleno degradado. Puedo ir con el degradado, empiezo con blanco y finalizo con este celeste. Y ahí ya tendríamos como un efecto, como si se estuviera haciendo transparente, porque el color va desapareciendo, como está acá. ¿Qué pasa si el día de mañana digo, no quiero más este círculo de color celeste, sino que lo quiero en otro tono distinto? Tengo el círculo que había dibujado, voy a hacer ese círculo un poco más pequeño. Después el texto lo voy a cambiar. Vamos a desagruparlo. Y ahora voy a hacer un clic. Bien, acá tengo este seleccionado. Lo voy a cambiar, le voy a poner un... Vamos a poner un naranja. Entonces, al ponerle naranja, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que volver nuevamente a este rectángulo, ir a las opciones de relleno, agarrar este color y reemplazarlo por el color que ahora tiene de fondo.
Y así cada vez que yo quiera usar otro tono distinto. Esto por un lado. Acá mucho problema no hay porque son rellenos sólidos. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá un relleno degradado? O incluso, ¿qué pasa si yo acá, en vez de usar rellenos de colores, estoy usando una textura, o sea, una foto directamente? Entonces ahí se me complicaría tratar de hacer este relleno degradado, pues yo no puedo hacer el degradado de una foto. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer un relleno. Voy a usar uno de los rellenos que ya vienen predefinidos acá. Bueno, granos de café no. Este estaría bien, como para hacer el ejemplo. Entonces acá yo no tengo este relleno para el degradado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde el degradado, cuando yo hago un clic en este color, voy a elegirle blanco también. Le puedo bajar la transparencia y dice, bueno, lo quiero totalmente transparente. Entonces ahí, no importa el color que tenga o si tiene una textura, automáticamente esto va a ser totalmente transparente. Esta es una opción utilizando lo que sería el relleno degradado de la versión 2018. Si yo estoy en una versión un poco más viejita de CorelDRAW, vamos a hacer un rectángulo blanco. Si yo le quisiera hacer esa misma transparencia, cuando yo voy a las opciones de relleno, degradado, vamos a elegir que sea de blanco. Vamos a poner otro tono de color, va a ser de celeste, y el blanco sería transparente. En este caso solamente me está dejando elegir el tono de color y ponemos aceptar. Si yo esto quisiera hacerlo transparente, desde acá teníamos la herramienta de relleno interactivo para poder cambiar la posición. Podemos hacer esto y cambiarle la dirección que va a tener. Pero no me aparece un panel de colores para que yo pueda cambiarle la transparencia como me hacía acá. Cuando yo activaba el relleno, hacía un clic y me aparecía el selector de colores y la transparencia. En el caso de una versión un poco anterior, lo que tenemos que hacer uso es directamente del panel transparencia. Voy a rellenarlo de celeste y le voy a hacer una transparencia. Para encontrar la transparencia vamos a hacer un clic en esta herramienta que es mezclas, mantenemos presionado y abajo de todo tenemos transparencia. Donde dice ninguno, si yo elijo uniforme, significa que va a ser una transparencia de todo el objeto. Si yo, por ejemplo, esto lo desplazo un poquito más, vemos que está transparente todo de manera uniforme. Vuelvo a transparencia. Y acá tengo lineal, radial, cónico, cuadrado. Esas son las opciones que teníamos en el relleno degradado. Y si yo le pongo lineal, tengo en tono color blanco, me representaría el color de relleno totalmente opaco. Y el color negro me permite modificar el valor, el nivel de transparencia que va a tener el objeto. Ese color. Entonces ahí lo puedo ir modificando. Y ahí hace el efecto de transparencia. Entonces en una versión un poco más viejita, yo tendría que hacer uso de la herramienta de transparencia para generar ese efecto. Acá en las versiones más nuevas también está el panel de transparencias y tiene las mismas funciones. Pero la diferencia es que la transparencia quedó afuera. O sea, le hicieron totalmente aparte. Yo hago un clic y acá tengo las mismas opciones que teníamos allá. Si yo quiero totalmente uniforme o si yo quiero usar una opción de degradado.
y haga lo mismo. El negro me permite hacer la transparencia y el blanco me hace el color totalmente opaco. Bien, ya tenemos esta sección. Este voy a eliminar. Chuchis. Acá vamos a hacer este círculo. Este texto me había quedado muy... demasiado separado. Ahí está bien. Y un poquito... ahí está. Voy a dar un relleno sólido y le voy a sacar el contorno. El contorno... es contorno blanco. Está acá. Y acá tenemos el texto. Lo mismo que nos pasó en utilidades. Podemos hacer uso de las viñetas o hacer los círculos. En este caso, como son varios circulitos y no uno solo como en este caso, yo les recomendaría usar directamente un texto de párrafo. ¿Por qué motivo un texto de párrafo y no un texto artístico como lo habíamos hecho en el anterior? Tenemos, por un lado, vamos a hacer un clic solo, control de llamadas, voy a apretar enter, chats, o sea, no voy a hacer las palabras por separado, navegadores, dominio gratuito. Bien, el motivo por el cual no lo hice por separado es el siguiente. Si yo quiero que quede centrado, en vez de usar las opciones de alineación de los objetos, uso las opciones de alineación del texto. Y tenemos la opción centro, entonces automáticamente queda centrado. La desventaja que tiene que esté todo completamente agrupado es que si yo, por ejemplo, hago los círculos, vamos a suponer que son los círculos, lo voy copiando, lo voy pegando. Al momento de seleccionarlos, yo no puedo seleccionar todos juntos y alinearlos por sus centros como había hecho con los otros. Por el momento de alinear centros verticales, va a tomar el centro de este texto, o sea, de las 4 palabras, y me va a quedar alinear todos los círculos directamente con este centro. Entonces, en este caso, voy a trabajar con textos de párrafo. Texto, marcas, usar marcas. Puedo dejarle el tamaño que viene predefinido. Lo que sí, le voy a sacar un poquito de espacio entre cada palabra y la viñeta. Ahí está bien. Vamos a ir a texto, marcos, y lo voy a subir un poquitito más para que quede arriba. Todos están en la misma posición, casi arriba. Desplazamiento, no tanto. Ahí, un chiquitín arriba. Listo. Entonces se cambian todos juntos al mismo tiempo. Para separar la distancia entre una palabra y la otra, desde las propiedades del texto, vamos a hacer un espacio entre los párrafos. Esto solamente para el primer párrafo. Y esto lo voy a colocar acá. Si el texto es muy grande, tengo que ir sí o sí a la lista desplegable de fuente. Y le cambio el tamaño. Vamos a ponerle 9. Y lo colocamos. Este marco que está acá se visualiza porque la opción desde marco de texto está activada. Y ahí desaparece. Si por algún motivo a ustedes no les desaparece, se pueden acercar y alejar con el zoom o
Si ven que con eso sigue apareciendo el marco, guardan el archivo, lo cierran y lo vuelven a abrir, porque es un problema visual de Corel. Bien, hasta acá ya tenemos esta sección. Vamos a hacer esta parte del texto. Tenemos System Compact. Así voy a escribir Compact. Y la palabra sistema. Y después la S la voy a hacer por separado. Así lo puedo colocar negrita y le cambio el tamaño. No, mejor sin negrita. Acá tenemos copyright. Está muy ocurrido. Acá copyright y tenemos la C. Para hacer esta C, en vez de hacer un círculo y la C adentro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner copyright. Hacemos un espacio, colocamos un paréntesis, la C y otro paréntesis. En el momento que hacemos un espacio, automáticamente el programa coloca el símbolo de copyright. Pero tiene que estar la letra encerrada entre los dos paréntesis. Y después por debajo, reservados todos los derechos. Más o menos a esta altura. Y acá traigo el resto del texto. Si yo quiero que queden bien alineados, ahí sí o sí, como son dos elementos por separado, tengo que seleccionarlos y desde el menú objeto usar las opciones de alinear. Y acá sí voy a utilizar centros horizontales. Así quedan bien centrados en el medio. Lo mismo que antes, selecciono estos dos objetos y los voy a agrupar. Clic derecho y agrupar. Si con el clic derecho sin querer me selecciona otro elemento, seleccionamos todo y desde el menú objeto también lo podemos agrupar. Y ya queda solamente esto. Lo mismo acá. Marco los elementos, objeto, agrupar objetos. Ahora nos queda hacer este diseño y la palabra internet para finalizar. Estas que están acá son líneas que se pueden hacer con Bezier o líneas de 2 puntos. Por ejemplo, voy a usar línea de 2 puntos y acá tiro una línea, lo convierto en curva y le doy un color de contorno blanco. Lo que tengo que tener en cuenta es cambiarle el orden. Esto va a estar detrás de el texto. Vamos a hacer esta figura, la voy a armar con Bezier.
Y voy a darle un relleno sólido. Si quieren puedo buscar una imagen en internet y con PowerClip colocar la textura dentro del objeto, no hay problema. Y acá me falta la palabra internet. Un contorno y vamos a hacerlo un poquito en cursiva. Y acá, con línea de 2 puntos. No, esta no es de 2 puntos, esta es especial. Acá, línea de 2 puntos. Y adaptamos el texto al trayecto. Si ve que se pega en otros objetos y no en la línea que nosotros queremos, eso pasa porque tengo muchos elementos y como está todo desagrupado, también se va a estar pegando dentro de los círculos. Lo que se puede hacer es afuera, o sea, dejamos la línea acá afuera, así es mucho más cómodo adaptarlo al trayecto. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Y le sacamos el contorno. Y acá, así. Me quedaría. Depende de la inclinación que tenga. Por ejemplo, voy a volver un chiquitín para atrás. Antes de colocarlo en el trayecto. Ahí está. Si yo lo quiero, por ejemplo acá con cursiva le estamos dando una ligera inclinación. Si yo lo quiero más inclinado, tengo que hacer un clic más sobre el texto. Acá tenemos las opciones para poder rotar nuestro elemento. Y desde los bordes, o sea, desde los cuadrantes, tenemos la opción para poder distorsionarlo. Entonces yo podría agarrar y distorsionarlo un poquito más. Si yo quiero que, por ejemplo, la E tenga más distorsión, o sea un poco más inclinado. Acá después le vamos modificando el tamaño. Vamos a hacer un clic en la línea y sacarle el contorno. Y vamos a cerrar. Bien. Acá tenemos el siguiente. Son 2 ejercicios. Esta es una foto. O sea, buscan la foto del logo de ACE y después colocan el texto y lo adaptan al trayecto. No es muy complejo. Este que está acá, van a tener que armar un logo. Así que vamos a hacer una captura. Vamos a hacer un documento nuevo. Y acá lo vamos a estar pegando. Tenemos que tener en cuenta el diseño y si se fijan bien, esto es un rectángulo y lo que está atrás es una estrella. Así que, ¿dónde está el polígono? Vamos a agarrar la estrella y en vez de tener 5 puntas, en este caso tiene solamente 4.
Si yo quiero que esté un poco más abierto, vamos primero a girarlo. Vamos a ponerle 45. Ahora sí. Si yo quiero que sea un poco más ancho, en este caso voy a cambiar el perfilado. Mantengo presionado desde el medio. Cuanto más perfilado tenga, más hacia el centro va. Así que vamos a disminuir el valor. Acá tenemos dos opciones. Podríamos hacer una figura, por ejemplo, darle el color de relleno, hacer una copia, achicarlo hacia su centro y hacer la siguiente. Esto es una opción, pero yo lo que voy a hacer es utilizar solamente un solo objeto y darle un color de contorno. Sale, por ejemplo, 50, 75. Estaría con 75 y le doy este color de relleno. Una vez que tengo el color de relleno, ¿qué pasa? Si yo le quiero cambiar para hacer estos bordes negros, automáticamente me va a volver a cambiar este color de contorno. Entonces lo que se puede hacer es, desde el menú objeto, puedo convertir el contorno en un objeto. Y ahora, esto ya no es más un contorno, esto ya es un objeto como si lo hubiéramos armado todo con Bezier. Y a este objeto le puedo dar un contorno. Y ahí ya lo tenemos. Entonces tienen las dos opciones, o hacer uno, o hacerlo como contorno como hice yo recién, o directamente dos objetos, como ustedes prefieran. Voy a hacer dos elementos y le voy a cambiar el color. Recuerden que con la herramienta del cuentagotas pueden capturar este color de relleno y aplicarlo al objeto. Cuentagotas, color y color. Ahora para hacer este diseño sería un rectángulo. Control presionado para que quede ahí perfecto y lo vamos a girar también 45. Acá en este caso las esquinas no quedan redondeadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde las propiedades tenemos activada la primera opción, que son las esquinas redondeadas, y como necesito que las cuatro esquinas queden redondeadas, voy a activar el candado. Entonces, de esa manera, cuando modifique un valor, se van a modificar las cuatro esquinas al mismo tiempo. Mantengo presionado y lo voy a estirar para arriba. Y ahí vemos cómo está quedando redondeado. Vamos a darle un color de relleno al objeto. Voy a hacer una copia y con Shift hacia adentro. Y capturo este color. Lo que es el grosor del contorno, una vez que ya tenemos todos los diseños, podemos seleccionar todo el objeto completo y a todo aplicarle el mismo grosor. Por ejemplo, en mi caso yo le puse 20. Vamos a ir guardando antes de continuar. Luego café. Estos que están acá son circulitos nada más, que después los vamos a ubicar. Y ahora tenemos The Coffee Shop. Yo podría hacer un rectángulo, redondearle más o menos los bordes. ¿Sí? Esta sería una opción. Y después, este rectángulo, ¿qué ocurre? Yo no lo puedo hacer en curva directamente. Yo tendría que hacerle clic derecho, convertir a curvas, o ir al menú objeto, convertir a curvas. Entonces después puedo agregar, puedo convertir esto en curva. Y desplazarlo hacia abajo.
para hacerle la curva. Pero lleva mucho tiempo. Otra opción sería con línea de 2 puntos. Armamos la línea. Le hacemos la curva. Este me lo voy a duplicar para después colocar el texto. Y esto lo voy a hacer bien grueso. Voy a hacerlo de 200. Hacerlo de 250. Una vez que lo tengo, para que quede redondeado, voy a hacer doble clic en las opciones de pluma y en finales de línea, en vez de que sea totalmente recto, elegimos que sea redondeado. Entonces se queda más redondito y queda un poco más prolijo. Esto es un trazo, así que tengo que ir al menú objeto, convertir contorno en objeto. Ahora lo puedo rellenar con este mismo color y asignarle un borde de trazado. Esto tenía 20, así que acá le vamos a poner 20 también. Me muevo con las flechitas del teclado. Ahí lo tengo. Y este me queda para hacer el texto. The Coffee Shop. Texto, adaptar texto trayecto y lo voy a adaptar a esta línea que se encuentra acá. Voy a hacer un clic en el trazo, solamente, otro clic, clic derecho y ahí eliminamos el contorno. El texto igualmente se puede hacer un poquito más grande, 48. Vamos a ir guardando. A continuación debemos realizar lo que sería la taza. Así que voy a hacer un círculo, una elipse. Y ahora voy a hacer otra elipse acá. Y este lo voy a recortar. Voy a hacer un rectángulo y lo voy a recortar más o menos a esta altura más o menos. Un poquito por encima de la mitad del círculo. Selecciono los dos objetos y en este caso el rectángulo yo no lo quiero, así que lo elimino directamente. Y esto lo estiramos. Recuerden que los objetos no tienen relleno por defecto, así que esto lo voy a rellenar de un solo color. Y ahí ya lo tenemos. Esto lo puedo seguir achicando. Y después para hacer la manijita lo mismo. Hacemos un círculo. Hacemos una copia. Lo achico un poquitito. Selecciono y lo recorto.
Acá en este caso, este no es un círculo perfecto, está un poco deformado. Todo lo que podemos hacer es, una vez que nosotros ya lo tenemos cortado, tenemos los nodos y podemos hacer las modificaciones que queramos en los nodos. Entonces, si yo no quiero una manijita tan perfecta, la puedo seguir editando. En este caso, es un nodo simétrico porque muevo un manejador y se mueve el otro. Así que voy a convertirlo en nodo asimétrico. Así que puedo manipular solamente esta sección. Voy a cambiarle el orden para que quede detrás de la taza. Para hacer estas marcas, esto voy a correr un chiquitín. Acá podemos utilizar la herramienta, puede ser Bezier o mano alzada. En este caso voy a usar Bezier, va a quedar un poco mejor. Y voy a hacer los piquitos. No los voy a cerrar ni nada, porque voy a usar relleno inteligente para poder pintarlos. Desde afuera marco todo, convierto en curva y ahí empiezo a hacer las curvitas. Una vez que ya las tengo, con relleno inteligente, acá en este caso ya lo dejo con color negro, voy haciendo clics. Y después lo que usé, estos triangulitos los elimino. Si quiero modificarlos, puedo seguir editándolos. Total, son objetos que se crearon con el relleno inteligente. ¿Cómo vamos hasta acá con la taza? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a ver el color de relleno que corresponde. Aquí. Cuentagotas. Cuentagotas. Y el contorno, vamos a ver si 20 está bien, no es mucho. Un poquitito menos, 16. Bien, acá tenemos un contorno y el contorno no es del todo, no parece del todo uniforme porque acá es más finito y acá es más ancho. Entonces en este caso lo que se puede hacer es, de este mismo objeto, podemos hacer un duplicado. Y lo mismo ocurre acá. Así que vamos a hacer más grueso. Como para... No, este es sin contorno. Ahí está. Y de este objeto voy a hacer una copia. Lo voy a estirar un poquitito de los costados. Antes de estirar esta copia, voy a hacer una copia también de este y le voy a dar el color relleno. Así estiro ambas y sé que queda correcto ahí en los bordes. Si yo quiero alejarlo un chiquitín y veo que se pega acá con los nodos,
tengo que desencajar, o sea, desactivar la opción objetos. Y lo puedo mover libremente. Vamos a cambiar el orden. Detrás de esta manijita. Entonces acá queda más finito y acá queda más grueso. Y este voy a colocarlo detrás de ahí está, ahora sí. Y acá le voy a dar color de contorno. Y ahora hacemos la parte de abajo. Es una elipse. Color de relleno. Y de este mismo voy a hacer una copia. La voy a pintar de negro. Lo voy a hacer primero con Shift, para que se agrande un poquitito. Y lo voy a estirar con Shift también, de arriba y abajo. Y un poquito más de arriba. Este objeto va a quedar detrás de este. Y este va a quedar detrás de este otro. No, me parece que sí, está bien. Y todo esto detrás de este otro objeto que se encuentra ahora sí. Ahora, para hacer esto que está acá, podríamos usar la opción de espirales. El problema de usar los espirales es que tendríamos que después editarlos. Tendríamos que agarrar los puntos, eliminar los nodos, ir moviéndolos. Entonces, en este caso lo que voy a utilizar es, en vez de espirales, directamente la opción de mano alzada. Bien, acá. Las terminaciones no son exactamente al mismo diseño que se encuentra acá, porque acá las terminaciones son más finitas. En este caso, además de armarlo con Bezier, se utilizó otra opción que son los medios artísticos, que son pinceles. Pinceles que ya vienen predefinidos dentro del programa de Corel, que lo vamos a encontrar acá, con este icono. Entonces estos medios artísticos permiten modificar lo que sería la punta del pincel. Tenemos distintas opciones. Estas son como plumillas. Y vamos acá con la pluma. Vamos a seleccionarlo otra vez. Y acá depende la forma en que se dibuja. Queda de esta forma. Igualmente después, más adelante en otro ejercicio, vamos a estar trabajando bien con la opción de medios artísticos. En este caso lo voy a dejar sencillito, como están los otros.
Lo que sí, le voy a cambiar las terminaciones para que en vez de ser rectangulares sean redondas. Así quedan un poquito mejor. Este que está acá. Voy a cambiar el orden para que queden detrás de. No. Si lo pongo detrás de, se va a desaparecer. Vamos a eliminar los puntos. Si yo lo que quiero hacer es que queden un poco mejor y no quede demasiado en el borde, se podría hacer porque este objeto, si yo lo desplazo, puedo ver acá esto que está completo. Entonces, por más que te cambie el orden, esto va a quedar detrás de todos los objetos que se encuentran ahí. Entonces, lo que podría hacer si no, puedo ir con un rectángulo, convertirlo en curvas. Y ahí queda. Si por ejemplo esto estuviera, por ejemplo, vamos a hacerlo, esto va a ser una copia, así no pierdo mi figura. Ahí estaría. Si yo no quiero usar un parche, porque me lleva más tiempo tratar de acomodar todo, la otra opción es, si no, crear un objeto. Esto así como está, lo voy a correr. Y así como está, voy con relleno inteligente y hago un clic acá en la figura. Y le doy el color de relleno. Entonces acá ya tengo otro objeto creado, ya directamente exactamente igual a ese. Y ahora al colocarlo, esto estaría tapando y queda, como es una copia exacta del otro elemento, queda mucho más prolijo y mucho más rápido que hacer el parche. Entonces ahí están las dos opciones para poder trabajarlo también. Esto lo voy a agrupar todo para que no se me pierda. Y le hacemos un efecto de sombra. Mantenemos presionados los efectos, sombra, y desde el centro arrastro. Lo que voy a hacer es, no lo voy a arrastrar porque no quiero darle una dirección a la sombra, la voy a dejar en la ubicación donde se encuentra. Entonces ahí, directamente desde el centro, hace todo el efecto de sombra. Acá como está todo agrupado, también lo que es el humo me está haciendo el efecto de la sombra. Lo voy a eliminar. Lo que voy a hacer es, voy a desagruparlo y voy a agrupar solo la taza. Perdón. Tengo que tomar estos objetos, los que están atrás, o sea, estos elementos que están atrás, y le voy a hacer la sombra.
Este es un poco más sencillo que el... Ahora, yo les había comentado en la clase pasada que íbamos a ver un poquito cómo era el tema de vectorizar algunas imágenes. En caso que descarguen, por ejemplo, un logo de internet y en vez de dibujarlo ustedes, cómo calcarlo para reutilizarlo. Supongamos que yo tengo... Vamos a agarrar el logo de Puma. Y necesitaría, por ejemplo, este logo. Y le quiero cambiar el color. Voy a traer una foto. La arrastro acá a Corel. Acá tengo la imagen. Si yo quisiera cambiarle el color, no puedo, porque esto es una foto. Yo necesitaría de algún programa tipo como Photoshop para poder cambiarle el color de esta imagen. Eso por un lado. Por el otro, si yo me acerco bastante, como es una foto, tiene píxeles. Y va a llegar un punto que, si yo supongamos quiero hacer una gigantografía con este logo, cuando yo lo estire va a llegar un punto que se va a empezar a pixelar y no se va a ver bien nítido. Entonces, en este caso, como es una estructura simple, cuando tenemos una imagen en Corel, hay una opción que se activa que se llama vectorizar mapa de bits. Esto lo que va a hacer es agarrar esta foto y Corel va a tratar de interpretar la información que se encuentra dentro, que son los colores, y me va a convertir todo en curvas, como si nosotros nos hubiéramos tomado el trabajo con Bezier de ir calcando toda la figura. Cuando desplegamos tenemos tres opciones: vectorización rápida, vectorización por línea centrada y lo que es vectorización por contorno. Lo que es la opción de vectorización rápida, lo que va a hacer es utilizar la última opción que nosotros hayamos elegido. Supongamos que yo ingresé y de repente la última opción que usé, por ejemplo, se llama Clip Art. Entonces en vectorización rápida va a tomar como referencia lo último que utilicé. Si por último utilicé el logotipo, entonces cuando hago una vectorización rápida le va a hacer el logotipo. Después tenemos otras dos opciones con subopciones dentro. La opción está de vectorización por línea centrada. Lo que hace es vectorizar únicamente los contornos. O sea, no me va a crear una figura rellena. Esta opción de línea centrada se utilizaría, por ejemplo, si yo tengo un dibujo hecho en un papel, por ejemplo, y lo escaneo y lo paso acá a Corel. Entonces, de esa forma, podría tomar solamente los contornos. Lo único que tendría que ser de buena calidad el dibujito. Puede ser ya sea dibujos hechos a mano o si por ejemplo tengo un plano hecho en AutoCAD y tengo la foto, entonces también lo podría vectorizar. Obviamente la vectorización no sería perfecta porque las líneas puede que no queden bien rectas. Eso igualmente lo vamos a estar viendo. Después la segunda opción, que tiene más subopciones dentro, esta que se llama vectorización por contorno, a diferencia de la otra, me va a estar vectorizando lo que es el relleno. En este caso, no tiene color de contorno, sino que es la figura y el fondo, que ya viene por defecto, que es blanco. A ver si viene con fondo. Sí. Entonces acá tenemos el fondo blanco. Esto lo voy a bloquear. Acá. Entonces, la opción de línea centrada no la voy a estar utilizando porque yo quiero trabajar con lo que es el relleno. Entonces me voy a ir a vectorización por contorno. De todas las opciones que están acá, como en este caso es un logo, voy a utilizar obviamente la opción de logotipo. En el momento que hacemos un clic, automáticamente CorelDRAW nos abre un panel llamado Power Trace, donde nos muestra, tenemos en previsualización el antes, depende de la foto. Si es una foto vertical, me va a estar dividiendo la pantalla de esta manera. ¿Sí? Foto de un lado y foto del otro. En este caso, como es horizontal, entonces va a ser foto de un lado y foto del otro. ¿Sí? El diseño automáticamente lo toma
lo toma CorelDRAW. Tenemos la opción de previsualización a gran tamaño, donde solamente me va a dejar el resultado final en la pantalla. Y después tenemos la opción de superposición de líneas de dibujo, donde van a estar de fondo, en un tono medio gris, la foto original, y lo que está en contorno rojo sería lo que está vectorizado. La opción más recomendable es antes y después, así vemos la diferencia. Si yo voy al de arriba, me voy cerca con la ruedita, podemos ver los píxeles. Y si yo me fijo en el de abajo, no tiene píxeles. ¿Por qué? Porque al estar vectorizado es como si lo hubiéramos dibujado. Quedó bastante bien, es bastante fiel, porque dentro de todo el diseño del puma no es muy complejo. Y le voy a poner a aceptar. En el momento que lo ponemos a aceptar, fíjense que las propiedades cambiaron y ya no me aparece la opción de vectorizar mapa de bits, sino que me aparece la opción de desagrupar los objetos. Esto ocurre porque el diseño vectorizado queda por encima de la imagen original. Si yo, por ejemplo, esto lo desplazo, acá tengo la foto original. Y al hacerle un clic, me dice vectorizar mapa de bits, porque esta es la foto. Esta la voy a sacar y me voy a quedar con esta. Así como está, lo voy a desagrupar. Puedo hacer clic acá, o desde el menú objeto, desagrupar objetos, o clic derecho, desagrupar objetos. Al momento de desagruparlo, yo voy a tener este fondo por un lado y mi logo por el otro. Y lo puedo cambiar tranquilamente el color. Ya sea el color relleno si lo quiero con un color sólido o colocarle un color degradado, por ejemplo. Esto es como si lo hubiéramos dibujado. Obviamente el logo de Puma no lo vamos a estar usando porque es de una marca registrada. A lo sumo, lo que se podría hacer en caso que uno diga, bueno, el logo de Puma me gusta, me encanta. Estoy haciendo una línea de zapatillas y quiero usar el logo de Puma. O tengo remeras y quiero usar el logo. Lo que se debe hacer sí o sí, si queremos reutilizar un diseño que ya está armado, es hacerle modificaciones. De tal manera que al tener modificaciones no queda exactamente como el diseño original. Se le puede hacer algún agregado, por ejemplo, dibujar otra piernita, o agregarle las garras, algo, ¿sí? Que sea distinto del logo oficial. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien. Bien, acá dentro todo fue sencillo, porque tenía un solo tono de color. ¿Qué ocurre si de repente, por ejemplo, acá tengo Homero, y acá tengo, esto es un poco más grande, no veo nada. Este es el diseño, por ejemplo, que yo les había mencionado, si es un plano, por ejemplo, de AutoCAD. Al traer la foto, vemos que está todo pixelado. Pero si yo, por ejemplo, voy a vectorizar mapa de bits, utilizo las opciones, en este caso es ilustración técnica, ahí vemos el terminado. Entonces, como yo les decía, la terminación de lejos parece que está todo bien, pero si yo me acerco, las líneas no están totalmente rectas. Entonces acá tenemos algunas opciones en la sección de detalle, porque de esta lista, cuando nosotros elegimos, por ejemplo, ilustración técnica o dibujo lineal, automáticamente este detalle va cambiando la posición, ¿sí?, de cada uno de estos controles, porque ya vienen por defecto los valores. Igualmente esto se puede ir manipulando. Es decir, bueno, a ver si quiero que tenga más detalles o menos detalles. Lo mismo la opción de suavizado. En este caso, cuando más alto sea el valor, fíjense cómo queda
más recto. Y cuanto menor es el valor, trata de suavizar todas las esquinas. Entonces acá en vez de quedar una esquina recta, ahí fíjense que me hizo un chanfle. Obviamente en este caso, como es una curva, al sacarle totalmente la curva, entonces queda medio recto. Igual que el anterior, una vez que está más o menos como me gusta, pongo aceptar, me crea una copia por encima de la foto de mapa de bits y esto lo puedo desagrupar y todos los elementos los puedo tratar por separado. En el caso de los números, lamentablemente la información de texto, eso sí habría que escribirlo nuevamente. Algunos se ven bien, pero otros quedan más o menos, no muy detallados. Igualmente, si yo por ejemplo quiero probar, decir, bueno, la verdad que línea y centrada no me gusta cómo quedó ninguna de las dos opciones, se puede probar la opción de vectorización por contorno. Va a tardar un poquito más, pero como yo les había mencionado, lo que hace es vectorizar al relleno. El diseño no tiene un relleno, así que Corel automáticamente le asignó un relleno, o sea, cerró las figuras y les dio un color de relleno. Bien, acá. Antes, acá tengo otro. Este, por ejemplo, antes de pasar a Homero, que tiene más colores, acá, por ejemplo, voy a trasladarlo. Ahí me acerco, tiene todos los píxeles. Me voy a ir a vectorización. En este caso quiero los colores de relleno. Puedo elegir la opción de logotipo. Y ahí fíjense cómo quedó. Si quiero modificarlo un poquito más, cuanto más detalles tenga, en este caso, como no está demasiado pixelada, mucha diferencia no hay. Pero si yo le disminuyo la cantidad de detalles, va a llegar a un punto que no me va a traer tanta información. Pero después vamos a ver que no importa la cantidad de detalles que tenga, no va a quedar demasiado bien. Vamos a bajarlo un poco, acá, no demasiado suavizado. Si yo lo bajo mucho, queda bastante bien. No, queda demasiado recto. Bien, ahí lo tenemos. Voy a poner aceptar. Voy a desagruparlo. Antes de desagruparlo voy a trasladar acá. Desagrupar. Y ahí voy eliminando la información que no necesito. Y después esto le puedo cambiar los colores. Entonces lo importante es que nosotros ya tenemos parte del trabajo adelantado. Entonces yo no tengo que ir con Bezier y hacer todo, cada uno por partes. Ya el logo más o menos lo tengo armado. Lo único que tengo que hacer es ir cambiándole los tonos de color, cambiarle la posición o algún que otro detalle. Vamos a eliminarlo. Vamos a ir acá con Homero. Bien, en este caso tenemos un poco más cantidad de colores. Y si yo me acerco, la imagen no es de muy buena calidad porque se notan demasiado los píxeles. Voy a ir a vectorizar. Vectorización por contorno porque quiero el relleno. Y acá, de todas las opciones, hay una que se llama imagen de baja calidad y otra que se conoce como imagen de alta calidad. Esto dependerá de la imagen de origen. Si yo sé que mi foto es de baja calidad y está muy pixelada, por más que yo elija alta calidad, no voy a tener mucha diferencia. Pero en este caso, como es una caricatura, puedo usar tranquilamente baja calidad o alta calidad. Entonces acá tenemos baja calidad y si ponemos alta calidad, fíjense en este detalle. Al estar en alta calidad,
va a tratar de conseguir toda la mayor cantidad de información posible. Y acá tengo, por ejemplo, 3 tonos de color. Tengo este marrón oscuro, marrón intermedio y el marrón clarito. Vamos a pasar a baja calidad. Y en el caso de baja calidad, ahí tenemos solamente un solo color. Acá le falta esta sombra, pero si yo le aumento más la cantidad de detalles, me quiere traer mucha más cantidad de información y lo único que estoy consiguiendo es empeorar la foto. ¿Sí? Entonces, no siempre el detalle tiene que estar al tope. Muchas veces tenemos que disminuir un poquito los valores. No importa acá, por ejemplo, este ojo cambió de color, no hay problema porque una vez que se vectoriza yo puedo cambiarle los tonos de color que se encuentran acá. Fíjense, si lo quiero aumentar, ahí me está agregando más sombra de la que yo necesito. En este caso ya me está desapareciendo algunas partes. Bien, ahora, en el caso del fondo tiene, como es un fondo no es uniforme, o sea, no es de un solo tono de color, tenemos un tono de celeste, tenemos otro tono de celeste acá, acá también hay un tono, acá también, y encima tenemos la parte de la sombra de Homero. Aparte de la opción de configuración, hay otra pestaña al costado llamada colores, la cual lo que va a hacer es traerme toda la información de color que se encuentra acá. Estos colores nosotros podemos cambiarlos. Acá con el voy a reducir un chiquitín. Ahí está, vamos a ajustarlo. Bien. Entonces, esta información de color se puede cambiar. En el caso del fondo, yo lo que voy a tratar de hacer es que el fondo quede de un solo tono de color, en vez de que quede así cortado como se encuentra acá. Con la herramienta de el cuentagotas podemos hacer un clic y me indica cuál es el color que está seleccionado. Voy a hacer un clic acá y me dice el otro color es este. Voy a hacer un clic acá y me dice el otro color que está seleccionado es este que se encuentra ahí. Acá tengo activado el cuentagotas y si yo hago clic nuevamente en el cuentagotas, ahí lo desactivo. Ahí. Ahora, yo necesitaría combinar estos colores, este que está acá con este otro. Con la tecla Shift presionada podemos seleccionar varios tonos de color. Y si yo, por ejemplo, tengo también la sombra, voy a ir con Control. Con Control, por ejemplo, se pueden ir seleccionando de manera aleatoria. Voy a seleccionar este celeste junto con este. Y este es el... no, este es el de la sombra de Homero. Bien. Voy a marcar estos 3 colores. Y este que está acá abajo. Bien. Así como están, hay una opción llamada fusionar. En el momento que hacemos un clic, lo que va a hacer Corel es, va a agarrar todos esos colores, voy a la configuración, y me los va a convertir en uno solo. Entonces, después cuando yo lo desagrupe, no hace falta que me tome el trabajo de ir parte por parte para cambiar los tonos de colores, porque lo podemos hacer todo desde acá. Lo mismo si quiero cambiarle el tono de color de lo que sería la piel. Acá, por ejemplo, está de este color. Acá voy a presionar en editar y se puede modificar. Vamos a poner a aceptar y ahí lo estoy modificando. Vuelvo a configuración y ahí está. Bien, voy a... ahí con control Z, ahí volvemos para atrás. Una vez que ya está, voy a poner a saltar. Lo voy a dejar así. Vamos a traerlo acá. Vamos a achicarlo un poco.
Bien, y lo voy a desagrupar todo. Si yo me acerco un poquito más, o vamos a traerlo acá, si se fijan, todas esas líneas que están ahí marcadas sería el contorno del dibujo, porque es donde encontró Corel las diferencias de tonos de color y entonces hizo las divisiones y quedan estas marcas. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos seleccionarlas e ir soldándolas o eliminarlas directamente y hacer después otro fondo distinto. Entonces puede ir, esto voy a eliminar todo directamente. Acá, en este caso hay que recortar. Ahora sí, me bajaba a recortarlo. Y ahí lo tenemos. Obviamente hay que ir parte por parte, ir mirando qué otras cosas hay que modificar. Si es necesario, seleccionar algunos objetos para ir agrupando, para ir soldándolos. Acá, por ejemplo, esto está de un color. Se puede colocar de este mismo color. Ahí lo tenemos. En este caso lo mismo. Y cambiamos el color de contorno. Este lo vamos a eliminar. En algunos siempre que traten de buscar que sean fotos de, si quieren hacer lo que es la vectorización, traten de buscar fotos que tengan buena calidad. O sea que al hacer un poquito de zoom no se pixele demasiado. Cuanto más nítida sea la foto, va a quedar mucho mejor el diseño. Ahora bien, lo que son fotos de caricaturas, mucho problema no hay. Tranquilamente se pueden ir vectorizando y modificando. Yo cuando son un poco más complicadas, no quedan demasiado bien. Por ejemplo, acá en este caso voy a traer el de Gryffindor. Vectorización por contorno. La imagen no es de muy buena calidad. Voy a elegirle baja calidad en un inicio. A ver cómo lo trae. Entonces, con baja calidad, muchas opciones no trae. Vamos a subirle más la cantidad de detalles. Entonces, al subirle más la cantidad de detalles, ahí más o menos lo está trayendo. Si yo le pongo imagen de alta calidad, ahí tengo un poquito más de detalle. De lejos, más o menos están bastante parecidos. Pero obviamente no quedó igual. Por ejemplo, acá en el caso de Gryffindor, la O no la reconoció y me quedó así como un tono medio raro. Y si yo me acerco cada vez más, como esta sección está pixelada, acá quiso tratar de conseguir el mismo tono de color y hacerle como un efecto de sombra. Este color que está acá, que es medio verde, no lo podría fusionar con el amarillo como hice con Homero, porque este tono de verde tendría que buscarlo a ver si no lo está utilizando en otra sección. Si yo me acerco cada vez más, vemos todavía muchos más detalles y manchas que me está generando.
Y si es una foto directamente, vamos a vectorizarlo. Vamos a poner imagen de alta calidad. Como la foto es bastante grande, en este caso lo que voy a hacer es reducir un poquito el mapa de bits para que no sea tan pesado el documento. Cuanto más detallada sea mi foto, más tiempo va a tardar en hacer el proceso del render. Pero fíjense lo que está tardando. Imagen de alta calidad. Y ahí termino. Entonces, como es una foto, me quedó como un efecto pincelado, porque trato de que cada una de las partes, o sea, todos los colores que detectaba, trato de armarlo, o sea, trato de vectorizarlo. Acá en esta sección, también, como son distintos tonos de maquillaje, entonces también trato de vectorizarlo. Queda como un efecto de pincel, no está feo, pero obviamente no es la foto original. Vamos a ponerle aceptar. Y al momento de colocarlo, es tanta la cantidad de información que quedan estos huecos. Yo lo que tendría que hacer es ir parte por parte, por ejemplo esto es blanco, así que le doy contorno blanco. Este tono de color lo voy a copiar y le voy a dar el tono para el contorno. Copiar y contorno. Y así con cada una de las secciones. Obviamente estarían bastante tiempo. Entonces, no siempre todas las fotos pueden ser vectorizadas. Igualmente, para ir probando lo pueden hacer. Lo que sí, si la computadora que tienen no es muy rápida, no les recomiendo que utilicen fotos de mucha calidad, porque pueden llegar a colgar el programa o la computadora. De tener en cuenta ese pequeño detalle. ¿Dudas con la sección de vectorizado? Cuando estén buscando imágenes, supongamos que tienen la posibilidad de buscar las fotos en Google, antes de bajar la foto, por ejemplo, si hacen un clic y se aproximan a la imagen, en la parte inferior les va a dar el tamaño, en este caso son 3000 píxeles. Acá son 1000 píxeles, 2000, 2500. Acá ya es 800 píxeles e incluso no se ve demasiado nítido. Lo que es el texto se ve bien nítido, pero acá se ve borroso. Este es de 600 píxeles. O sea que si yo esto lo bajo, este es de 300 píxeles. Por ejemplo, acá en el caso del logo de Puma le faltan las orejitas. El último había sido de este que está acá. Parece grande, pero es de 300 píxeles. Así que cuando yo lo traigo, está cortada la foto. Entonces vemos que está totalmente pixelado. A diferencia de, por ejemplo, este que está acá es de 600, el doble. Lo voy a estirar un poquito. Igualmente también está pixelada. Y después este es el que yo había estado utilizando, que es de 1920. Parece más chiquito, pero al momento de estirarlo tiene más definición. Hasta que yo no me acerco bastante
Ahí recién estoy viendo los píxeles, pero si yo lo dejo más o menos a esta altura, veo las manchitas de alrededor, pero todavía no veo los píxeles. En cambio acá, ni bien me acerco, ya automáticamente estoy viendo todos los píxeles de la foto. Por eso siempre fíjense, antes de descargar un archivo, el tamaño que tiene. Si el archivo se lo pasaron por correo y quieren saber el tamaño que tiene, pueden hacer directamente clic derecho, entran en las propiedades y en la sección de detalle, acá les va a aparecer las dimensiones que tiene el documento. Les define cuál es el valor de ancho y cuál es el valor de alto por separado, o si no, acá en dimensiones todo junto directamente. Entonces acá les va diciendo cuánto es que mide ese documento. Ya si mide 300 píxeles, tiene que ser una imagen muy sencilla para que lo pueda vectorizar sin ningún problema. Vamos a tratar de vectorizarlo. Usando la opción de logotipo, como habíamos hecho antes. Y ahí se vectoriza. Como es sencilla, o sea, no tiene demasiadas curvas, no tiene distintos cambios de color, más o menos ahí, si hacemos un poco más de detalle, tenemos esta sombrita, pero también apenitas lo está haciendo. Entonces ahí está.